Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual, a todo el área metropolitana de Washington, D.C. y toda esa área que llega en retransmisión del programa El Mundo Actual a través de Radio Poder 1030 y que abarca hasta Nueva York. Pero por supuesto también saludos muy especiales a todo el Metroplex de Dallas, Texas, donde a través de FM 95 se transmite el programa El Mundo Actual también, exactamente este miércoles a las 3:30 hora de Texas, también 3:30 hora de Washington, D.C. Bien, les quiero comunicar que agárrense los papás, mamá, papá, agárrense, póngase, porque el tema que vamos a tocar involucra a sus hijos. El tema se llama los hijos y la pérdida de su herencia moral y espiritual. Pero déjenme compartir con ustedes este pasaje y primero se lo voy a recitarle en hebreo. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Leolam Baez. Ahora se lo recito como está en Devarim, Deuteronomio, Shish, capítulo 6, Arba, Ashish. Se lo estoy diciendo esto, nuestra Biblia, en hebreo. Es Deuteronomio, capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, es decir, la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vale la pena tocar este tema importantísimo. Surgió este domingo allí en la iglesia Elim Restauración en Austin, Texas, donde puede ir usted a nuestra página de Facebook, donde está en vivo todo el mensaje. Sodoma, el tiempo se repite. Allí hablé de esto que quiero extenderlo este día. Cuando nuestros hijos pierden la herencia espiritual y moral. Destacaba, y se lo invito a que vaya porque el tema es profundo, que lo tocamos esa mañana, este domingo que pasó en Austin, Texas. Como consecuencia tuvimos una cosecha preciosa de alma, mayoritariamente jóvenes. En el tema estoy hablando cuando el padre Abraham llega junto con los 3 visitantes, los 3 vigilantes, como le llamaría Enoc, esos 3 seres angelicales, y se paran en una parte especial del desierto de Beersheba, en la parte alta de Beersheba. Y allí en el desierto de Beersheba pueden ver la gran metrópoli de ese entonces, como lo explico en el tema, llamada Sodoma y Gomorra. Pero lo que quiero decir es esto, que algunas veces me han hecho esa pregunta en las universidades. Estudiantes de teología me han hecho la pregunta: profesor, ¿por qué Dios tardó tantísimo tiempo en juzgar, condenar a Sodoma? Si la práctica de la sodomía, la depravación sexual, pasaron décadas de décadas practicándola. La respuesta fue sencilla, le dije a los estudiantes. Cuando los 3 visitantes, como le diría Enoc, los 3 vigilantes, llegaron a la casa de Abraham, le dijo el que representaba al ángel de Yahweh, de Jehová: los pecados de Sodoma han llegado hasta mi presencia.
Y allí toqué en el tema que está amplio, por favor lo puedes ver allí en nuestra página de Facebook. Allí ampliamente toco que la historia dice que las autoridades educativas de Sodoma no solamente dieron luz verde para practicar depravadamente toda depravación sexual, sino que tomaron una decisión de incluir a sus niños, es decir, comenzar a adoctrinar a los niños acerca de esa desviación sexual. Cuando se metieron con los niños en Sodoma, fue la gota que derramó la ira de Dios. ¿Pero por qué toco esta parte? Porque en el tema estoy tocando la herencia que había recibido Lot, el sobrino de Abraham. Recuerde que Lot había quedado huérfano cuando todavía su tío Abraham vivía en Irak. Allí su tío Abraham lo adoptó y por lo tanto fue criado por su tío. Abraham se le reconoce en la Biblia con un hombre de profundos principios morales, que es algo hasta hoy en día digno de admirar de los beduinos, esa herencia que hasta hoy en día, 4000 años después, los beduinos siguen traspasando a sus hijos esos principios morales lindos y preciosos. Algunas de esas costumbres lindas todavía los beduinos y algunos países del Medio Oriente, especialmente los árabes e inclusive en Israel, los mismos palestinos, no estoy hablando de los palestinos pleitistas, sino del pueblo en sí, sencillo, del pueblo palestino, han traspasado esos principios bonitos. Cuando a mí me ha pasado algunas veces cuando yo he vivido en Jerusalén, que algunas veces con amigos nos hemos encontrado allí en el barrio palestino y allí están comiendo ellos pizza y de una vez lo saludan como que si ya lo conocieran a uno y lo invitan a sentarse a comer con ellos. Igual lo hacen los beduinos. Qué costumbre más bella, ¿verdad? Bueno, porque ese es el tema que estamos tocando aquí. Porque es tan bello porque nosotros los hispanos hace décadas tuvimos todavía de nuestros abuelos, nuestros papás, los que ya estamos adultos, esa herencia preciosa, moral, que triste y lamentablemente, como digo en este tema que está en Facebook, lo hemos perdido. Nuestros padres modernos no han traspasado, triste y lamentablemente, no han traspasado a sus hijos esa herencia moral. Y la situación hoy en día es catastrófica. Explicaban ese tema allí en Austin, Texas. Esos principios bonitos y lindos que nos habían enseñado a los que estamos adultos ya cuando éramos niños. Cuando, por ejemplo, no nos podíamos pasar en medio de dos adultos, teníamos que pedir permiso. Cuando llegábamos a una casa teníamos que saludar a nuestros mayores y si eran nuestros parientes. En Nicaragua, El Salvador, Honduras, se ponía con la mano en esta manera así y se saludaba al tío, al abuelo, o al papá, o a la mamá. Esos principios morales tan lindos, tan preciosos. Ese respeto que nos habían enseñado, el respetar a los adultos, a los viejos. Triste, lamentable y catastróficamente, ya se perdió. Los padres modernos no han traspasado a sus hijos una herencia tan linda, tan bonita y que hoy en día haría que sus hijos no sean un desastre o una catástrofe o un final que tendrán que lamentar el resto de sus vidas. La palabra de Dios aquí, el Señor el Altísimo inculcó a su pueblo Israel a que enseñase a sus hijos desde que comienza a hablar hasta los 13 años el varoncito y hasta los 12 años la mujercita, a enseñarle toda la moral, no solamente la moral, sino el principio espiritual. Eso es lo que conocen, lo que les dije en hebreo,
Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Baruch Kebod Malchuto Leolam Baez. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y le repetirás esto a sus hijos. Se los enseñarás a tus hijos. Lo practicarás con tus hijos. Se los amarrarás, los tefilines aquí, como van a ver, como estamos viendo en las fotos. Impresionante. La última vez que yo viví permanentemente en Israel fue en 1996 en el barrio Mea Charim, el barrio religioso, ultra ortodoxo. Y una de las cosas que me fascinaba era ver a los ortodoxos esa dedicación, tanto a la mamá como el papá, esa dedicación contundente de enseñar a sus hijos, como está viendo aquí en la foto, de enseñar a sus hijos cuando están niños. El temor de Yahweh, la palabra de Yahweh. Como dijo, para que cuando sea adulto no se olvide de estas palabras. Eso es tan importantísimo porque mientras yo vivía en 1996, la última vez que viví, recuerden que cada año llevo grupos de peregrinos, el próximo va a ser el 12 de marzo. 12 de marzo del próximo año estaremos llevando un grupo de peregrinos de estudio a Israel. Para que consulte nuestra página bolaines.org, ahí está la información de cómo usted puede ser parte con nosotros en este viaje que vamos a hacer a Israel de estudio e investigaciones. Pero en esa vez que estaba viviendo, en la última vez que viví en Israel, en 1996, salió una encuesta en Jerusalén. La encuesta era sorprendente. El 97 de estos niños que está viendo usted en estas imágenes, el 97 de los niños ortodoxos, 97%, estamos hablando solamente en Nueva York, casi 2 millones de estos ortodoxos, en Israel 1.200.000 ortodoxos. Los niños de los ortodoxos no tienen televisión en sus casas, no tienen fotografías en sus casas, van a las escuelas de ellos, no van a las escuelas públicas. Impresionante. Usan la vestimenta de sus papás y de toda esa manera. Uno dice, estos niños que han crecido con esa forma tan extrema, cuando lleguen adultos van a estar hastiados de las enseñanzas de sus papás. Pero la encuesta dijo todo lo contrario. El 97% de los hijos de los ortodoxos siguen la enseñanza de sus padres. 97%. ¿Por qué? Porque como vemos, los ortodoxos judíos en Israel y los que están en Nueva York hacen el esmero profundo de enseñar a sus hijos, la mamá, el papá, a sus niños, a sus niñas, exactamente como leímos el pasaje. Se las repiten en el camino, en la casa, al acostarse, se las escriben allí en el techo de su casa, se las ponen en la entrada de su puerta, la mesuzá, como estamos viendo aquí, se las amarran, aquí como está hablando, se las amarran, los tefilines, que se lo amarra uno aquí en el brazo izquierdo 7 veces hasta finalizar en el dedo en medio, y repitiendo el pasaje, y se las amarrarás en sus manos, se las pondrás en su frente, entre sus 2 ojos, para que cuando fuese adulto no se olvide de esta palabra. Se las pondrás en sus puertas, que al entrar en su casa mirará esa mesuzá, como la está viendo aquí usted en la imagen. Mirarás, tocarás, mirarás esa puerta y preguntará a sus hijos, ¿por qué, papá? ¿Por qué la mesuzá? ¿Por qué el tefilín? ¿Por qué en sus frentes? Y todo eso se le repite y se le repite. Y algo precioso, porque cuando en 1996, que es el último año que viví en el barrio Mea Charim, todos los Shabbat, los viernes, yo iba con mi amigo Cohen, un amigazo que tenía ahí, íbamos a la sinagoga. Él era un ortodoxo, era el dueño de los apartamentos donde yo vivía, y él me había agarrado un aprecio grandísimo. Íbamos a diferentes sinagogas, allí en el barrio ortodoxo. Y era precioso ver el énfasis que el papá, el abuelo le da al niño en la sinagoga y la mamá con sus niños en la parte de las mujeres. Recuerde que en la sinagoga judía, los ortodoxos, las mujeres están completamente o atrás o en un segundo balcón, no están junto con los hombres.
Y las mamás con sus niñas y los papás con sus niños o los abuelos. Y ver esos niños haciendo el mismo gesto, Barú, Atá, Adonai, Eloheinu. Y en el muro de los lamentos, enseñando a sus hijos a amarrárselo y enseñándoles todas estas cosas. ¿Cómo necesitamos, ante la pérdida de los principios morales, la herencia? Por eso se llama la pérdida, el tema que tocamos. Los hijos y la pérdida de su herencia. Triste, lamentable, catastrófico. Una de las crisis más graves que estamos viendo es aquí en Estados Unidos con las iglesias evangélicas anglosajonas. Los anglos cometieron un catastrófico y terrible error que ya décadas atrás, quizás siglos atrás, los europeos cristianos evangélicos la habían perdido. Fueron los primeros, el primer continente evangélico en Europa que sus padres no instruyeron a sus hijos. La siguiente generación de evangélicos europeos solo fue ancianos. Sus hijos, como no fueron educados, entrenados como los ortodoxos judíos, cuando llegaron a ser adolescentes, ya no quisieron nada con Dios. Es por eso que en el judaísmo se le enseña el papá y la mamá al hijo, a la hija, a la niña hasta los 12 años, al varón a los 13 años, que se llama el bar mitzvah. Y allí en ese día, en el bar mitzvah, cuando se hace esa gran fiesta que se tira la casa por la ventana, levantan al hijo y al papá en alto, en brazos así, levantados en una silla, y entonces el papá le entrega este sagrado libro, la Torá. Se le entrega y le dice: gloria a Dios que soy libre de este hijo, porque a partir de los 13 años, ese adolescente ya es responsable delante de Dios. Y a la niña se le hace igual a los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que desde que nace y empieza a hablar, hasta los 12 la niña, hasta los 13 el varón, ese papá, esa mamá, tiene un compromiso serio y profundo de educar a sus hijos en el Shema Israel. La catástrofe traspasó a Estados Unidos con las iglesias anglosajonas hace décadas ya. Digamos hace 3 décadas. Lamentablemente, los americanos no involucraron a sus hijos en su iglesia. Alguno de los rabinos dijo en un documental que leía allá en Israel, decía que la catástrofe de la iglesia evangélica en América era que sus padres no enseñaban los temas profundos a sus hijos, sino que cuando se iba a hablar del infierno, corrían los papás y sacaban a sus hijos, o el pastor decía: saquen a los niños y llévenselo a otro lado porque vamos a hablar del infierno. Cuando se iba a hablar de la venida de Cristo, de los temas del Apocalipsis, saquen a los niños porque vamos a hablar de esto y esto produce miedo. El resultado, dice el judaísmo, aquel niño creció sin temor que existe una eternidad, sin temor que existe un infierno, sin temor que existe un cielo. Al llegar a la edad de adolescente, este niño creció sin el más mínimo temor. Resultado, se va de la iglesia. Hemos perdido la herencia de los padres. Estamos cayendo en ese mismísimo error de los americanos. ¿Sabe cuál es el más profundo dolor que están pasando los americanos? Vayan aquí a Houston, a Austin, Texas, a Dallas, Texas, a Lobo, Texas. Vayan a los otros estados, a los templos anglosajones. 90% de ellos se va a dar cuenta que son puros viejitos, no tienen jóvenes. Porque como no traspasaron de corazón a corazón a sus hijos crecieron sin el temor. Me decía una hermana, de esas que yo pastoreé en Costa Rica, con dolor, decía: mi hermana tiene 3 hijos. A uno de ellos se le estaba celebrando su cumpleaños. Lo triste, me dijo, es que ninguno de los 3 quiere nada con el Señor.
Porque su mamá no les inculcó cuando eran niños llevarlos a la iglesia. Ahora ellos son adolescentes, ya no quieren nada con el Señor. No cometan ese profundo error nuestros evangélicos hispanos, ese mismo error que cometieron los europeos y que cometieron los anglosajones. ¿Sabes cuál es el grave error que están cometiendo nuestros hispanos en este momento? Sí, están llevando a sus hijos a la iglesia, pero es como que esos hijos no están en la iglesia. Porque al llegar, la mamá le entrega este aparato, el teléfono celular, o esto, la tableta. ¿Qué hace ese niño mientras todos están cantando y alabando a Dios? El niño ni siquiera ni le importa lo que están cantando, sino que está sentado en el teléfono celular, en su tableta. Ese niño ni le importa si se menciona el nombre de Jesús en esa iglesia. ¿Cuál será el resultado? Como me decía esta hermana de Costa Rica con su propia hermana y sus 3 hijos. Al llegar adolescente, no van a ser cristianos. El resultado lo vas a perder. De ahí la reflexión. Los hijos y la pérdida de su herencia moral, espiritual. Por favor, aprendamos nosotros de los ortodoxos judíos. E inclusive los beduinos y aún la gente sencilla del pueblo árabe y palestino en Israel. No estos guerreristas, estas cosas. Y no estoy hablando de la religión, no, que no tiene nada que ver. Estoy hablando a veces lo lindo que es traspasar, uno, esos principios morales, como las que nos enseñaron nuestros papás. Padres hispanos que están viendo este programa, escuchando El Mundo Actual, por favor, hablen con sus hijos y díganle que comiencen a ser respetuosos con sus tíos, con sus abuelos. Que cuando lleguen a casa sean respetuosos y los saluden como un principio de moral. Porque si ellos desde ahorita, desde niños, son irrespetuosos con sus propios parientes, quiere decir que serán los descendientes de Sodoma. Duro decir esta palabra. Y en la iglesia evangélica, por favor, papá, mamá, cuando lleves a tus hijos a la iglesia, enséñale a tus hijos a respetar, 1, la iglesia, 2, a cantar contigo. Y ustedes, pastores, porque la sangre de esos niños va a caer sobre ustedes. Cuando van a hablar del tema del infierno o el tema de la venida de Cristo, no saquen a sus hijos. Sobre todo si ya son niños de 7, 8, 9, 10 años. ¿Sabe qué? En nuestras campañas escatológicas son innumerables los niños que se conviertan al Señor. Los he visto muchos años, porque son 45 años. He visto muchachos que han venido ya adultos y decir, hermano Bolaño, yo acepto con usted cuando tenía 10 años y amo al Señor. Como dice el judaísmo, el grave error que cometen los evangélicos es que cuando van a hablar del infierno o de los tiempos finales o de los tiempos del cielo, sacan a sus hijos. Esos muchachitos crecen sin el más mínimo temor. Al llegar adolescentes, no van a ir a la iglesia. Es lo que estamos viendo. Mensaje a la iglesia evangélica hispana en Estados Unidos y toditito América Latina y el mundo. No cometan el error que cometieron los europeos evangélicos y que han cometido los anglosajones en Estados Unidos. Para que no se queden, como en Estados Unidos, iglesias de puros viejitos. Porque sus jóvenes, como no recibieron herencia espiritual ni moral, hoy son los descendientes de Sodoma. Hispano, por favor, todavía aquellos que todavía nos queda una mizca de la moral que nos heredaron nuestros abuelos. Comienza en tu casa, comienza con tus hijos y comienza a llevarlos a la iglesia. Pero no con el teléfono celular y no con la tableta. Habla con ellos de corazón a corazón en tu casa y di, vamos a ir a la iglesia. Pero si quieres tu teléfono, quieres el iPad,
no lo vas a tener en la iglesia. Y si no acepta, entonces te quito todo. Ese niño va a entender que cuando va a la iglesia, Dios está por encima de todas las cosas. Ese es el Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Enséñale a tus hijos que cuando van a la iglesia, Adonai, el Señor, está por encima de todas las cosas. Eso significa por encima de tu teléfono celular, por encima de tu iPad. Y que las manitos de tu hijo, de tu niña, van libres para levantar y para exaltar y para glorificar el nombre de Dios. Ante la situación catastrófica que estamos viendo de la pérdida de los principios morales, el resultado, tenemos a Sodoma y en vivo y a todo color 4000 años después. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres que tu hijo sea heredero de Sodoma? ¿O quieres que tu hijo sea heredero del padre Abraham? Te recomiendo, míralo, ahí está. Sodoma, la historia se repite en mi Facebook. Toda la prédica, que la prediqué este domingo allá en Austin, Texas, en la iglesia Lin Restauración. Míralo porque te va a tocar profundamente. Y si es posible, míralo en televisión allí con tus hijos en la sala. ¿Y por qué no? Habla de corazón a corazón con ellos. Y dile, mi hijo, la herencia que te quiero dejar es una herencia que te va a hacer descendiente del padre Abraham. Como lo hizo Abraham con su hijo Lot. Lot vivía en la ciudad más pervertida de aquel entonces. Pero los principios morales que le enseñó su tío fueron profundos, que lo salvó de la destrucción de Sodoma esa noche a él. Volvamos a los principios morales. Es la herencia más linda y más profunda. Pero sobre todo, la herencia espiritual. Que no tenga ese dolor como esta hermana que yo la pastoreé, esa familia todavía en Costa Rica. Ella sentía dolor por su sobrino, porque sus 3 sobrinos preciosos, lindos, crecieron sin el temor de Yahweh. Porque su mamá no los involucró en la iglesia cuando eran niños. Involúcralo. Los domingos, o los sábados, o los días de la semana que tengan culto. Y esa será la herencia. Esta, mire, la herencia, aquí está, la herencia más preciosa que le dejarás a tus hijos. La palabra de Dios en el corazón. Como miramos en las imágenes, se las enseñarás cuando niño. Se las atarás en sus manos y se las pondrás en su frente. Y se las clavarás en las puertas. Para que cuando él sea adulto, no se olvide de la palabra de Yahweh, de Jesús de Nazaret, del Rey de Reyes en el corazón de él. Y al final será un descendiente del Padre Abraham. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga y hasta el próximo miércoles.